Bienvenidos a un nuevo episodio donde nos adentramos en el fascinante mundo de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se erigieron monumentos tan impresionantes y llenos de misterio? Hoy descubriremos juntos los secretos de la Gran Pirámide de Giza, los enigmáticos jardines colgantes de Babilonia, el majestuoso templo de Artemisa, la imponente estatua de Zeus, el revolucionario mausoleo de Halicarnaso, el simbólico coloso de Rodas y, por supuesto, el legendario faro de Alejandría. Prepárate para un viaje lleno de historia, ingeniería y arte, donde cada maravilla te contará su propia historia. Acompáñame en esta aventura única y déjate sorprender por el poder del ingenio humano a través de los siglos. Número 1. La Gran Pirámide de Giza. Veamos su contexto histórico y significado cultural. La Gran Pirámide de Giza, conocida también como la Pirámide de Keops, es la manifestación más duradera de la civilización egipcia. Construida durante la Cuarta Dinastía, aproximadamente en el 2560 a.C., esta estructura no solo sirvió como tumba real, sino que reflejó la fe en la vida eterna y el orden cósmico. Los antiguos egipcios creían firmemente que el faraón, al unirse con los dioses en la otra vida, debía ser honrado mediante monumentos que simbolizaban la continuidad y el poder divino. Detalles de construcción y técnicas ingenieriles. Dimensiones y precisión. Con una altura original de 146 metros y una base que abarcaba casi 230 metros por lado, la precisión con la que fueron cortadas y colocadas las enormes losas de piedra es asombrosa. Se estima que cada lado de la base se orientaba casi perfectamente hacia los puntos cardinales, un logro que sigue sorprendiendo a los expertos modernos. Organización del trabajo. Se estima que participaron decenas de miles de trabajadores, no esclavos, sino obreros y artesanos especializados, organizados en equipos altamente coordinados. La construcción pudo haberse extendido por varias décadas, requiriendo un avanzado sistema de logística y provisión. Técnicas de transporte y corte. Aunque aún existen debates sobre los métodos exactos, se teoriza que se utilizaban rampas de tierra y sistemas de rodillos para desplazar los bloques de piedra, algunos de los cuales podían pesar hasta 80 toneladas. Los estudios arqueoastronómicos sugieren que las alineaciones con ciertos astros pudieron servir como guía durante la edificación. Misterios y descubrimientos arqueológicos. Cámaras internas y pasajes ocultos. La pirámide alberga complejas galerías y cámaras internas, entre las que destacan la Gran Galería y la Cámara del Rey. Investigaciones recientes han sugerido la posible existencia de cámaras secretas, lo que alimenta nuevas teorías sobre el propósito y los rituales asociados a la construcción. Tecnología perdida. La precisión de su construcción plantea interrogantes sobre el conocimiento de matemáticas y astronomía que se tenía en aquella época. La forma en que se logró cortar y ensamblar millones de bloques con una precisión casi moderna sigue siendo motivo de estudio y asombro. El legado y relevancia actual de la Gran Pirámide ha trascendido su función funeraria para convertirse en un símbolo universal del ingenio humano y la capacidad de dejar una huella imborrable en la historia. A lo largo de los siglos, ha inspirado a científicos, artistas y arquitectos y sigue siendo objeto de expediciones arqueológicas y estudios tecnológicos que buscan descifrar sus secretos. Su existencia continúa alimentando teorías tanto científicas como místicas, convirtiéndola en un icono del misterio y la grandeza del pasado. Número 2. Los jardines colgantes de Babilonia. Veamos su misterio y origen legendario. A diferencia de la Gran Pirámide, la existencia física de los jardines colgantes de Babilonia sigue siendo un tema de debate. Según relatos antiguos, fueron creados en la ciudad de Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor II alrededor del 600 a.C. como un gesto de amor hacia su esposa Amitis, quien extrañaba las colinas y la vegetación de su tierra natal en Media. La leyenda habla de una estructura que desafiaba el entorno árido, un oasis de vegetación exuberante en medio del desierto. Detalles del diseño y la ingeniería hidráulica.
Estructura en terrazas. Se describe un conjunto de terrazas escalonadas, cada una repleta de árboles, arbustos y flores exóticas. La arquitectura de estos jardines no solo era estética, sino que representaba un sofisticado uso del espacio vertical, adaptando la vegetación a una estructura monumental. Sistema de irrigación avanzado. Uno de los aspectos más fascinantes es el sistema hidráulico que habría permitido elevar agua del río Éufrates hasta las terrazas superiores. Este sistema incluía tornos hidráulicos y conductos de canalización, lo que demuestra un conocimiento avanzado de la ingeniería de riego en una época en la que los recursos hídricos eran extremadamente valiosos. Técnicas constructivas y materiales. Los relatos sugieren que se utilizaron ladrillos cocidos y una mezcla de adobe y estuco para construir las estructuras que soportaban la vegetación, garantizando la estabilidad de los jardines ante el peso de la tierra y la humedad. Influencia cultural y debate historiográfico. Fuente de inspiración y misticismo. Los jardines se convirtieron en un símbolo de la capacidad humana para transformar el entorno y superar las limitaciones naturales. La combinación de ingeniería, naturaleza y arte ha inspirado numerosas obras literarias y artísticas a lo largo de los siglos. Controversia arqueológica. A pesar de las descripciones detalladas en fuentes clásicas como Beroso, no se han encontrado evidencias arqueológicas concluyentes en la región tradicionalmente asignada a Babilonia. Algunas teorías modernas sugieren que podrían haber sido ubicados en otra parte o incluso que se trata de una interpretación exagerada de jardines reales de la región. Legado y reflexión. La leyenda de los jardines colgantes invita a la reflexión sobre la relación entre la naturaleza y la ingeniería humana. Su historia, envuelta en mitos y controversias, sigue siendo un símbolo de belleza, amor y la eterna búsqueda de crear armonía en entornos adversos, resaltando la capacidad del ser humano para imaginar y materializar paisajes de ensueño. Número 3. El Templo de Artemisa en Éfeso. Analicemos su contexto religioso y socioeconómico. El Templo de Artemisa, ubicado en Éfeso, actual Turquía, fue uno de los recintos sagrados más espectaculares y visitados del mundo antiguo. Dedicado a la diosa Artemisa, protectora de la fertilidad, la caza y la naturaleza, este templo no solo era un centro de culto, sino también un importante núcleo comercial y cultural que atraía a peregrinos y comerciantes de todo el Mediterráneo. Su existencia se remonta al siglo VII a.C., aunque la versión monumental que lo consagró como maravilla fue reconstruida alrededor del 550 a.C., con el apoyo financiero del rey Creso de Lidia. Aspectos arquitectónicos y artísticos. Diseño y materiales de primera calidad. La estructura se erigía con mármol y otros materiales nobles, presentando columnas jónicas de gran altura y capiteles exquisitamente esculpidos. El templo contaba con numerosos relieves y estatuas que representaban escenas mitológicas y episodios de la vida de la diosa, fusionando arte y devoción. Decoración y simbolismo. Los detalles escultóricos no solo embellecían el templo, sino que también narraban historias sagradas, sirviendo como un libro visual que transmitía los mitos y valores de la sociedad griega. Se cuenta que la fachada del templo estaba adornada con miles de relieves, cada uno contando una parte de la leyenda de Artemisa. Innovaciones en el diseño. El templo incorporaba elementos arquitectónicos avanzados para su época, como el uso de arcos y bóvedas en ciertas secciones, lo que permitía distribuir el peso de la estructura de manera más eficiente y lograr un espacio interior más amplio y luminoso. Eventos históricos y su impacto, destrucción y renacimiento. En el 356 a.C., el templo fue incendiado por Erostrato, un incendiario que buscaba fama a cualquier costo. Este acto fue tan infame que el nombre de Erostrato se convirtió en sinónimo de notoriedad. A pesar de la tragedia, el templo fue reconstruido, aunque las posteriores inestabilidades políticas y naturales impidieron que recuperara su esplendor original de manera permanente. Centro de culto y comercio. Durante su apogeo, el templo fue un centro neurálgico de actividad religiosa y económica.
Se organizaban festivales y rituales que reunían a miles de personas, generando un ambiente de intercambio cultural y comercial que influenció la región durante siglos. Legado y relevancia en la historia del arte. El templo de Artemisa representa el compromiso de las antiguas civilizaciones con la creación de espacios sagrados que trascendieran lo meramente religioso para convertirse en centros de convergencia cultural. Su fusión de arte, arquitectura y misticismo dejó una huella imborrable en la historia, influyendo en posteriores desarrollos arquitectónicos y permaneciendo como un emblema de la magnificencia y la creatividad de la Grecia antigua. Número 4. La estatua de Zeus en Olimpia. Veamos su creación y contexto artístico. La estatua de Zeus, realizada por el escultor griego Fidias, es uno de los logros artísticos más emblemáticos del mundo helénico. Construida alrededor del 435 a.C. en el templo de Zeus en Olimpia, esta obra no solo simbolizaba la supremacía del dios, sino que también representaba el culmen de la escultura clásica griega, donde la proporción, la belleza y la técnica alcanzaban niveles casi divinos. Detalles técnicos y materiales utilizados, composición y dimensiones. La estatua, que alcanzaba aproximadamente 12 metros de altura, estaba diseñada para impactar visualmente a quienes la contemplaban. Se emplearon materiales costosos como el marfil para modelar la piel y el oro para detalles ornamentales, lo que le confería un brillo y una majestuosidad que realzaban su carácter sagrado. El trono y la decoración. Zeus se representaba sentado en un trono ricamente decorado, cuyas incrustaciones y relieves narraban episodios mitológicos y simbolizaban la justicia, el orden y el poder. Cada detalle, desde la vestimenta hasta la corona, era esculpido con una precisión tal que se convirtieron en referentes de la escultura griega. Innovaciones en la escultura. Fidias empleó técnicas de fusión y modelado en bronce combinadas con inlays en marfil, creando una obra de efecto visual y táctil sin precedentes. La escala y el dinamismo de la estatua rompían con las convenciones de la época, sentando las bases para el desarrollo del arte clásico. Impacto religioso y cultural. Centro de devoción. La estatua se erigía en el corazón del santuario de Olimpia, un lugar de encuentro para fieles y visitantes de todo el mundo griego. Los rituales y festivales en honor a Zeus se celebraban en torno a esta imagen, otorgándole un aura de invulnerabilidad y autoridad divina. Influencia en el arte posterior. La combinación de materiales preciosos y la maestría en la representación del dios influyeron decisivamente en generaciones posteriores de escultores. La imagen de Zeus sentado se convirtió en un arquetipo de la divinidad, inspirando obras de arte y representaciones iconográficas que perduraron a lo largo de la historia. Destino y conservación de su legado. Aunque la estatua fue destruida por causas que varían entre incendios y saqueos, las descripciones literarias y representaciones artísticas han permitido reconstruir mentalmente su imagen. La estatua de Zeus sigue siendo una referencia obligada en la historia del arte, simbolizando el poder transformador de la creatividad y la devoción en la cultura occidental. Número 5. El mausoleo de Halicarnaso. Vamos a analizar los orígenes y propósito funerario. El mausoleo de Halicarnaso, construido entre el 353 y el 350 a.C., fue erigido en honor al rey Mausolo, un sátrapa persa, y su esposa Artemisia. La magnitud de este monumento fue tal que el término mausoleo pasó a designar cualquier tumba monumental, reflejando la intención de perpetuar la memoria y la grandeza del difunto a través de una obra de arte arquitectónica. Diseño arquitectónico y fusión de culturas, arquitectura híbrida. El mausoleo combinaba elementos de la arquitectura griega, persa y egipcia. Su base rectangular daba paso a una estructura en varios niveles que culminaba en una cúpula, decorada con esculturas y relieves que contaban episodios de la vida y hazañas de Mausolo.
Esta fusión no solo demostraba la interconexión cultural en el Mediterráneo, sino también la capacidad para integrar diversas tradiciones en una obra de belleza singular. Materiales y técnica constructiva. Construido principalmente en mármol, se utilizaron técnicas avanzadas para tallar y ensamblar cada componente. Los relieves y esculturas, creados por renombrados artistas griegos como Satir y Piteo, exhibían un detalle exquisito, lo que evidenciaba el alto nivel artístico y técnico de la época. Simbolismo y función ritual. Más allá de ser una tumba, el mausoleo funcionaba como un templo con alta carga simbólica, donde se celebraban rituales en honor a la memoria del difunto y se proclamaba la eternidad de su legado. La estructura estaba diseñada para impresionar y servir de monumento perenne, un vínculo entre lo terrenal y lo divino. Influencia en la arquitectura posterior. La magnificencia del mausoleo de Halicarnaso dejó una huella indeleble en la arquitectura mundial. Su estructura influyó en el diseño de posteriores monumentos funerarios y edificios cívicos, y su imagen se ha reproducido en innumerables obras de arte, desde la época del Renacimiento hasta la modernidad. La idea de honrar a grandes figuras mediante monumentos que combinan arte y arquitectura sigue vigente en la actualidad. Legado cultural y reflexiones modernas. A pesar de que el mausoleo fue destruido con el paso de los siglos, su legado ha sido preservado a través de descripciones históricas y reconstrucciones digitales. Su capacidad para fusionar culturas y técnicas sigue siendo estudiada y admirada, recordándonos que la memoria colectiva y el arte pueden trascender las fronteras del tiempo. Número 6. El Coloso de Rodas. Veamos su contexto histórico y significado simbólico. El Coloso de Rodas fue erigido alrededor del 280 a.C. para conmemorar la victoria sobre el asedio macedonio y simbolizar la unidad y el orgullo de la ciudad de Rodas. La estatua, que representaba al dios del sol Helios, se convirtió en un emblema de poder y resiliencia, irradiando la fortaleza y el espíritu indomable de sus habitantes. Detalles de construcción y materiales utilizados. Dimensiones y estructura. Con una altura estimada de 33 metros, el coloso dominaba la entrada del puerto, sirviendo como faro y punto de referencia para los navegantes. La estructura fue construida principalmente en bronce, combinada con elementos de hierro para reforzar su estabilidad ante los vientos y sismos característicos de la región. Desafíos técnicos y avances en metalurgia. La construcción de una estatua de tal magnitud implicó innovaciones en la fundición y soldadura de metales. Los antiguos griegos desarrollaron técnicas que permitieron unir piezas de bronce con precisión, logrando una obra que, a pesar de su tamaño, mostraba una notable ligereza visual. Proceso de ensamblaje y transporte. Se cree que la estatua fue ensamblada en secciones, permitiendo que cada parte fuese transportada y colocada en su lugar de forma meticulosa. Este método modular demostró un conocimiento avanzado de ingeniería y planificación logística, lo que facilitó la creación de una obra tan imponente. Impacto cultural y posterior influencia. Símbolo de identidad y unidad. El Coloso de Rodas no solo representaba una hazaña tecnológica, sino que también encarnaba el espíritu colectivo de la ciudad. Durante festivales y celebraciones, su imagen se convirtió en un punto de encuentro, inspirando a los ciudadanos y a generaciones futuras. Inspiración en la literatura y el arte. Aunque la estatua fue destruida por un terremoto en el 226 a.C., su leyenda trascendió a través de relatos literarios y obras artísticas. La figura del coloso se convirtió en un sinónimo de grandeza y fuerza, y su imagen ha sido evocada en diversas manifestaciones culturales a lo largo de la historia. Reflexión sobre el legado del coloso. El relato del Coloso de Rodas invita a reflexionar sobre la capacidad humana para construir monumentos que desafían el tiempo y la naturaleza. Su destrucción no disminuye la magnitud de su impacto cultural,
sino que refuerza la idea de que las obras maestras del pasado pueden vivir en la memoria colectiva y en el imaginario popular, inspirando a generaciones de arquitectos e ingenieros. Número 7. El Faro de Alejandría. Analicemos su historia y contexto de su creación. El Faro de Alejandría, conocido también como Faros, fue construido entre los años 280 y 247 a.C., en la isla de Faros, frente a la ciudad de Alejandría en Egipto. Encargado por los Ptolomeos y diseñado por el arquitecto griego Sostratus de Cnido, este faro fue concebido no solo como una herramienta para la navegación, sino también como un símbolo del poder y la innovación helenística. Diseño y estructura arquitectónica, 3 niveles y estética escalonada. La estructura se organizaba en 3 niveles claramente diferenciados. Una base cuadrada que proporcionaba solidez, una sección intermedia octogonal que facilitaba la distribución del peso y una parte superior cilíndrica coronada por una estatua, probablemente de Zeus o Poseidón. Esta disposición escalonada no solo aseguraba la estabilidad del faro, sino que también creaba un efecto visual imponente, visible desde grandes distancias. Altura y visibilidad. Con una altura que oscilaba entre 100 y 130 metros, el Faro de Alejandría fue una de las construcciones más elevadas de la antigüedad. Su estructura permitía que la luz, ya sea reflejada por espejos de bronce durante el día o producida por fuego y antorchas por la noche, sirviera de guía para los barcos que se acercaban al puerto, mejorando significativamente la seguridad marítima. Innovaciones técnicas y funcionalidad. Sistema de iluminación. El faro incorporaba un sistema pionero que combinaba el uso de materiales reflectantes con el control de la intensidad luminosa. Se cree que mediante espejos pulidos y reflectores se maximizaba el alcance de la luz solar, un método que prefiguraba tecnologías modernas de señalización. Influencia en la navegación. La construcción del faro marcó un antes y un después en la historia de la navegación. Su existencia facilitó el comercio y el intercambio cultural en el Mediterráneo, al proporcionar una referencia constante para los marineros, lo que reducía significativamente los riesgos de naufragio. Destino, redescubrimiento y legado, destrucción y hallazgos arqueológicos. A lo largo de los siglos, el faro fue víctima de varios terremotos y erupciones naturales hasta que finalmente desapareció. Sin embargo, restos y estudios arqueológicos recientes han permitido a los historiadores reconstruir su imagen y comprender la magnitud de su influencia en la época helenística. Símbolo del conocimiento y la innovación. Más allá de su función práctica, el Faro de Alejandría simbolizaba el conocimiento, la ciencia y el avance tecnológico. Su imagen ha trascendido en mapas, relatos históricos y en el imaginario colectivo, recordándonos la importancia de la luz, tanto en el sentido literal como en el metafórico, para guiar a la humanidad hacia nuevos horizontes. Cada una de estas maravillas del mundo antiguo no solo fue un logro arquitectónico o ingenieril, sino que también encarna historias de poder, fe, amor y ambición. Desde la precisión milenaria de la Gran Pirámide de Giza hasta la luminosa innovación del Faro de Alejandría, estos monumentos son testimonios vivientes del ingenio humano y de la capacidad de trascender el tiempo a través de la creatividad y el esfuerzo colectivo. Antes de despedirnos, si disfrutaste este recorrido por las 7 maravillas del mundo antiguo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Dale like si te gustó el contenido y, sobre todo, comparte en los comentarios cuál de estas maravillas te impresionó más y por qué. Tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué otros temas históricos te gustaría explorar en próximos videos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y la historia y nos vemos en la próxima aventura.